Gracias. Buenas tardes. Primero que todo, darle los agradecimientos a la Vivienda Corredores Comisionista de Bolsa, una empresa que nos ha dado mucho conocimiento, mucha participación en obtener esa información que nos dan en tiempo real. Es muy importante. Del doctor Germán Cristancho, que siempre nos ha estado colaborando con sus colaboradores y amigos allá como Rodrigo y como Catherine y bueno, y todas las personas que han estado con nosotros en este tipo de conferencias del mercado de capitales y de mercado de valores. Darle también el agradecimiento al doctor Juan Carlos Gutiérrez, a la doctora Ángela María Salazar, pues por tener este apoyo tan grande para la universidad, para la Facultad de Ciencias Económicas y de Ingeniería y el Laboratorio Financiero. Eh, yo quisiera hablar de todo lo que está pasando en estos momentos y todo apuesta a que el crecimiento del Producto Interno Bruto de Colombia va a estar por encima del 7%. Como lo decía yo anteriormente al doctor Germán Cristancho, que lo estaba diciendo ya el Fondo Monetario Internacional, que vamos a crecer un 7.6%. Pues la economía en la gran mayoría de los sectores ha venido en un franco crecimiento, como lo informa el DANE en su último informe mensual de julio del 2021. Situación que vienen sustentando los diferentes gremios del país como Fedesarrollo, ANI, la ANDI y diferentes casas de bolsa del país como Valores Bancolombia, Da Vivienda Corredores, que es nuestra empresa que nos ha colaborado en todo este tiempo y por supuesto que nos va a seguir colaborando, entre otras. También confirman este crecimiento económico del país el Banco Mundial, la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, como lo dije anteriormente, y la Organización de la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE, que pronostican para Colombia un Producto Interno Bruto que oscilará entre 5.1 y 7.6 para el cierre del 2021. No obstante, este crecimiento, si se da, pudo haber sido mejor, pero la situación social que presentó Colombia a finales de este primer semestre del 2021 fueron los paros de toda índole que conllevaron a que la actividad económica productiva del país se paralizara en un gran porcentaje, especialmente en los meses de mayo y junio, y que por supuesto todavía se ven secuelas que han dejado la pandemia del COVID. Pues la pandemia todavía continúa y por eso nos tenemos que proteger y seguir los protocolos, donde todavía se presenta incertidumbre por parte del inversionista, tanto nacional como extranjero, pues hasta que la población en su mayoría no se vacune contra el COVID-19 y no se confirme la inmunidad de rebaño, la incertidumbre inversionista estará presente. En la actualidad, las diferentes entidades multilaterales proyectan un crecimiento de estabilización económica para el 2022, como el Banco Mundial, que dice que el crecimiento del país va a ser del 4.1 del Producto Interno Bruto. Lo mismo el Fondo Monetario Internacional de 3.6 para el 2022. De igual forma, la OECD proyecta un crecimiento del 3.5. Eso es estabilización y eso es bueno. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo también empleo, como lo dijo hoy el DANE. El DANE ya empezó a ver positivo con la información que nos entrega, es que ya la actividad económica y el crecimiento se ha visto. Yo dejo al doctor Germán Cristancho, que es la persona pues, que es el director de investigaciones económicas y de estrategias de la vivienda corredores, nos va a dar la información que ellos proyectan para el 2022. Muchas gracias, doctor Germán. Diego, a usted muchísimas gracias, a la universidad como siempre por invitarnos a participar de estos espacios y compartirles un poco las perspectivas que tenemos nosotros para la economía colombiana y para la economía global. Efectivamente, como usted lo menciona, yo creo que una de las cifras y de la información que voy a estarles compartiendo es información que se publicó hoy justamente. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están en esta semana haciendo sus reuniones anuales, así que hay mucha información relacionada con perspectivas económicas, pero también con factores de riesgo y factores a tener en cuenta hacia adelante. Yo creo que hay algo que probablemente no entraré tanto en el detalle, pero que usted menciona y es efectivamente las tasas de vacunación. Yo creo que aunque han venido avanzando bastante bien los procesos de vacunación en el mundo, hay muchos lugares
todavía, sobre todo países de bajo ingreso, países en África y en otros lugares, en donde el porcentaje de vacunación no ha avanzado suficientemente. Y ese es uno de los grandes retos que se sigue presentando a nivel global, que podría llegar a causar variantes adicionales como la variante Delta o cosas por el estilo. Entonces, si quieren, yo les voy a compartir un poco de las cifras. Les voy a presentar aquí mi pantalla. Denme un segundo, por favor. Ahí yo creo que ya deben estar viendo mi pantalla. Entonces, empecemos un poco con el contexto internacional. ¿Cuál es la lectura que se sigue haciendo de este y del próximo año? Este año ha sido un año que ha sorprendido al alza y que nos ha sorprendido un poco en la velocidad de reactivación que ha tenido la economía, tanto la economía mundial como la economía colombiana. Les voy a mostrar ahora más adelante, pero ha sido para mí muy frecuente y muy común comentarle a la gente recientemente que cuando arrancó la pandemia y hacia los meses de junio, julio del 2020, el Banco de la República, por ejemplo, en Colombia proyectaba que la economía colombiana iba a volver a tener un nivel de ingreso o un nivel de PIB similar al de diciembre del 2019, por allá hacia mediados del 2022. Y eso es algo que definitivamente se ha dado muchísimo más rápido de lo que inicialmente estábamos esperando. Las cifras del DANE de julio mostraron que ya la economía estaba por encima de los niveles de febrero del 2020 y muy probablemente a final de este año ya la economía va a terminar con un crecimiento frente a los niveles de diciembre del 2019. Y eso mismo ha pasado a nivel internacional. Tal vez el rebote de la economía y la lectura que se sigue haciendo es una lectura de la economía mayor a lo que inicialmente se había estimado. Ahora, en las estimaciones más recientes, digamos, en las que se publicaron hoy, el Fondo Monetario sí recortó a la baja o redujo las estimaciones de crecimiento. Por poner un caso, la expectativa de crecimiento de Estados Unidos pasó de 7% a 6%. En economías como España, por ejemplo, pasó de 6.2% a 5.7%, y en el grueso pues, de las economías avanzadas, la expectativa de crecimiento pasó de 5.6% a niveles de 5.2%. Entonces, realmente lo que sí ha venido pasando es que se espera que la economía tenga un rebote fuerte, un crecimiento de 5.9%, que las economías avanzadas crezcan 5.2%, pero también se reconoce que el crecimiento es menor a lo que se había estimado en julio. Y eso tiene mucho que ver, déjenme yo les muestro unas gráficas acá rápido, y eso tiene mucho que ver con el aumento de la variante Delta, por ejemplo, en el mundo y en Estados Unidos. El aumento de la variante Delta llevó a que se postergaran distintas medidas de reactivación que se habían implementado, se habían propuesto hace unos meses, y eso llevó, por ejemplo, a que la dinámica de la actividad manufacturera durante los últimos meses se moderara, a que durante los últimos meses la actividad del sector servicios se moderara también. Entonces ustedes ven que esas encuestas que marca el índice PMI muestran una moderación en los últimos meses. Y esa moderación y ese aumento en los casos de COVID, pues terminó generando una menor dinámica de reactivación, menor creación de empleos. Estados Unidos venía creando empleos casi a un ritmo de 500,000 empleos por mes en las últimas lecturas, o un poco más. Lo que se vio recientemente, y yo me adelanto acá, lo que se vio recientemente incluso es que ese aumento en los nuevos casos, que si bien no necesariamente vino acompañado de nuevas muertes, pues terminó haciendo que en la economía se generaran muchas ofertas de trabajo que no se están llenando, y que de hecho lo que se está viendo es que todavía, por ejemplo, voy a volverme aquí, lo que se está viendo todavía, por ejemplo, es que en materia laboral la recuperación no ha sido total. Entonces, esto es parte como de ese tono de moderación que sí trae la perspectiva recientemente divulgada por el Fondo Monetario Internacional. Sigue siendo muy buena. En economías como China, por ejemplo, no hubo unas revisiones muy importantes. Se espera que China crezca a tasas cercanas al 8% y que el próximo año siga creciendo a 5.6%. Ya hablando del 2022, que es buena parte del propósito de esta presentación, lo que se ve también es que en la medida en que la reactivación no se ha dado por completo
y que todos los sectores no han llegado a lo que vamos a sentir en el año 2022, es todavía esa inercia de reactivación y esa velocidad de recuperación que venimos teniendo. Y en ese sentido, pues es probable que la economía mundial crezca a tasas cercanas al 5%, y que en Estados Unidos el crecimiento sea cercano a 5.2%. Entonces, desde el punto de vista de economías avanzadas, se prevé que una tasa de crecimiento buena este año, de todos modos, se va a mantener durante el año 2022. Y algo que ayuda a que eso sea así, y perdón que salte tanto dentro de las diapositivas, algo que ayuda a que eso sea así es el factor de tasas de interés. Si uno ve la expectativa, por ejemplo, que hay sobre las tasas de interés en Estados Unidos, lo que se proyecta es que las tasas de interés no se van a modificar durante el año 2022, que en las economías avanzadas realmente las tasas de interés se mantienen bajas y probablemente se van a mantener bajas por un tiempo adicional, y tal vez la foto o el panorama para economías emergentes sí es uno distinto, en donde sí se ha visto incrementos en la tasa de interés, pero uno, si se remite a las expectativas que hay sobre tasas de interés de la Reserva Federal, probablemente vamos a tener todavía un 2021-2022 con tasas cercanas a cero. Hacia el final del 2022 probablemente se presenten incrementos en las tasas de interés y luego las tasas de interés podrían empezar a subir en el mundo, pero a una velocidad muy moderada. De hecho, las tasas de interés en términos reales en Estados Unidos hoy son muy negativas. La inflación en Estados Unidos está cercana al 5% y las tasas están en cero. Es la tasa de interés real negativa más alta que ha tenido históricamente Estados Unidos, y eso al final lo que termina generando es un estímulo adicional al crecimiento económico. Entonces, desde esa perspectiva, el crecimiento de las economías avanzadas va a seguir estando fuerte. ¿Qué pasa y qué se ve con las economías emergentes para el año 2022 y para el año 2021? Pues también, en el año 2021 lo que se proyecta es un crecimiento de 6.4%. A diferencia de las economías emergentes, avanzadas, miren que las revisiones versus los pronósticos de julio muestran revisiones a la baja. En el caso de las economías emergentes, las revisiones son principalmente al alza. Y hay algo que está influyendo en esas revisiones al alza, y es sobre todo el precio de las materias primas. Hay algunos países, por ejemplo, como Rusia, en donde el crecimiento se revisó al alza. Hay algunos países, como el caso de Arabia Saudita, donde el crecimiento se revisó al alza. Y esto tiene mucho que ver con que las materias primas en el mundo están mejorando sus cotizaciones y están mejorando las perspectivas de crecimiento. Eso mismo pasa en América Latina. En América Latina, vean que las revisiones a la baja realmente son muy pocas, y el crecimiento esperado es bastante positivo para el año. De hecho, voy a mostrarles las del Banco Mundial recientemente. Y es que si uno ve los pronósticos que tiene el Banco Mundial para la economía latinoamericana, lo que se proyecta es que la economía puede llegar a crecer cerca de 6.3%, que economías como Colombia, el Fondo Monetario estima que Colombia pueda crecer 7.6%, el Banco Mundial 7.7%, y que de todos modos va a ser una economía que va a crecer por encima del promedio de América Latina, y que en el año 2022 eso se va a mantener. Probablemente Colombia con una tasa de crecimiento cercana al 4%, en el caso del Fondo Monetario Internacional se espera un crecimiento de 3.8%, y en ese sentido, probablemente esa dinámica de crecimiento económico se mantenga. De hecho, ante la pregunta de qué tasa de crecimiento deberían presentar las economías en el año 2021 para que se reponga o se recupere toda la pérdida en términos de ingreso, en términos de PIB del año 2020, vean que en Colombia, para que la economía volviera al nivel de diciembre del 2019, esa tasa tenía que ser 7.3%. Probablemente va a ser 7.7%. Incluso en los cálculos que tenemos nosotros en el grupo, creemos que la economía colombiana puede crecer este año por encima del 8%. Así que al final lo que va a terminar pasando es que la economía va a terminar creciendo más de lo que en algún punto se pensó que era difícil de hacer, y era devolver la pérdida de ingresos del 2020 en tan solo un año. Eso para decir que tal vez el primer punto o el primer mensaje,
es la dinámica de crecimiento económico se mantiene bien, hay cierta moderación por los aumentos de casos de COVID y ese sigue siendo uno de los riesgos importantes y por eso se sigue enviando un mensaje de la importancia que tiene que el resto de las economías avancen en los programas de vacunación, mientras las economías avanzadas ya están en dosis de refuerzo, hay economías en el mundo, países en el mundo que no han llegado ni siquiera al 40% de la población vacunada. Entonces, esas divergencias tan grandes hacen que la velocidad de recuperación en el mundo pues sea distinta y que todavía haya riesgos de variantes del virus adicionales. Pero la salud de la economía y el ritmo de la economía se ve bien incluso para el año 2022, insisto, unas tasas de crecimiento buenas. Hay algunas perspectivas que sí empiezan a moderarse. Por ejemplo, en el caso de Brasil, se ve que la economía brasilera pueda crecer este año cerca de 5.3%, pero que el próximo año, a cifras del Fondo Monetario Internacional, la expectativa de crecimiento sea de 1.5% y en el caso del Banco Mundial de 1.7%. Y ahí es donde empiezo tal vez a mencionar algunos de los factores que se convierten en los principales a tener en cuenta para el año 2022 y que empiezan a generar una presión, sobre todo desde el punto de vista de la capacidad de crecimiento económico que pueden tener las economías hacia adelante. Yo hace un momento les decía que para las economías avanzadas pareciera que las tasas de interés se van a mantener en niveles bajos durante el año 2022. Ahora, lo que sí debo mencionar es que en la medida en que la economía ha rebotado más rápido de lo que se preveía, el ritmo o el nivel de estímulos económicos que requiere la economía probablemente ya no es el mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que el nivel de liquidez que estaba inyectando la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, otros bancos a nivel internacional como el Banco de Australia o el Banco de Canadá, por ejemplo, sumado a unas tasas de interés bajas, ya no es tan necesario. Por el contrario, lo que estamos viendo, y ya voy a hablar de inflación, lo que estamos viendo es que la economía rebotó más rápido, la inflación se está ubicando en unos niveles muy altos y por encima de las metas de los bancos centrales, y en el caso de las economías emergentes, pues el fenómeno de inflación es un fenómeno que sí realmente hay que controlar porque puede significar un riesgo muy importante para la confianza que existe en los países, por lo tanto, en su capacidad de conseguir recursos y por lo tanto también en la fortaleza que tengan sus monedas. Es por eso que en Latinoamérica y en las economías emergentes, pues, lo que venimos viendo desde hace algunos meses es que se están subiendo las tasas de interés. Países como Chile o Perú, por ejemplo, han incrementado sus tasas de interés significativamente. Chile esta semana muy probablemente va a continuar incrementando sus tasas de interés. Colombia arrancó su incremento en tasas de interés en el mes de septiembre con un incremento de tan solo 25 puntos básicos, pero también inició su programa de incremento o su fase de incremento en las tasas de interés. Así que vean que aunque la economía esté rebotando de manera fuerte, la economía lo único que ha hecho, y hablando por ejemplo de la economía colombiana, la economía lo único que ha hecho es volver al mismo nivel que tenía en diciembre del año 2019. Es decir, que esto es el equivalente a decir que perdimos 2 años de crecimiento económico, que todavía están pendientes por recuperar. La economía no se ha recuperado en su totalidad, pero ya por cuenta de los aumentos en la inflación, estamos viendo que se tienen que empezar a subir las tasas de interés y a retirar parte del estímulo que tienen las economías. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente las tasas de interés en algunas economías van a subir, pero lo que van a buscar los bancos centrales es no subirlas tanto que frenen el crecimiento económico. Hay quienes lo podrán lograr y hay quienes no lo podrán lograr. Ejemplo, Brasil. En Brasil la inflación está en los últimos 12 meses por encima del 10%. Brasil muy probablemente va a llevar sus tasas de interés hacia el final del año 2021 a niveles cercanos al 7.25% o más. Un incremento de tasas de interés tan fuerte, en donde las tasas de interés en Brasil hace tan solo unos meses estaban alrededor del 2%, va a significar un frenón muy significativo o muy importante para la economía, ¿sí? Y esto, aquí es donde viene, digamos, ese segundo factor, y es
las economías no se han recuperado en su totalidad. Si uno viera las pérdidas de producción o el tamaño de las economías en relación con la tendencia que se esperaba antes de la pandemia, todavía hay muchas regiones en el mundo que no se van recuperado, no se van a haber recuperado en su totalidad, y de lo que estamos hablando es de un rebote más no de una recuperación. Y en ese caso están los emergentes asiáticos, América Latina y el Caribe, que todavía va a estar casi un 5% por debajo del nivel de PIB que debería tener. Y eso ni siquiera estoy mencionando niveles de PIB per cápita, en donde lo que se ha presentado es un rebote muy fuerte de la economía, pero los niveles de informalidad, los niveles de pobreza se han incrementado. Con esto lo que quiero decir es que todavía la tarea de reactivación y recuperación no se ha dado por completo, lo cual pues es una buena noticia desde el punto de vista de las tasas de crecimiento que se van a mantener por esos esfuerzos de crear empleos y de reactivar la economía, pero también es una muestra del reto que siguen teniendo las economías y sobre todo las economías emergentes, porque si uno compara esas brechas de producto entre economías avanzadas y economías emergentes y en desarrollo para el promedio de 2022 y 2023, vean que en ese periodo las economías avanzadas prácticamente habrán cerrado eso que se conoce como la brecha de producto, mientras que en las economías emergentes eso no es así, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo y que pone en riesgo esa capacidad de que los bancos centrales dejen las tasas de interés bajas y sigan estimulando a las economías? Pues ustedes lo han visto, y es la inflación. Yo diría que el año 2022 es un año con una perspectiva optimista en materia de crecimiento económico, pero la palabra que define un poco ese factor de riesgo y esa perspectiva 2022 se llama inflación. Inflación que se transmite en distintos frentes. Por ejemplo, ¿qué está pasando a nivel internacional con las cadenas de suministro? Pues que el índice o los niveles de interrupción en los niveles de carga y de operación de la operación logística a nivel internacional están llevando a que los índices de carga y los costos de carga realmente se incrementen significativamente. Y esto se ha venido sumando a muchos otros factores en donde se han generado presiones en los alimentos, presiones en los combustibles, presiones en los productos importados en general. Se ha generado una presión un incremento de precios muy importante. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Y hasta cuándo puede durar y qué tan relevante es? Primero, ¿por qué está ocurriendo? Está ocurriendo porque cuando llegó la pandemia, lo normal y el plan de acción de todos los empresarios y todos a nivel mundial fue desempolvar el libro guía de cómo actuar en una crisis, y se tomaron todas las medidas de precaución posibles. Se disminuyó capacidad, se disminuyeron inventarios, se aumentaron las líneas de liquidez, se disminuyó un poco la actividad económica, ¿sí? Y eso, digamos que terminó de alguna u otra forma siendo el modus operandi de todas las empresas y toda la economía a nivel global. De hecho, la misma cuarentena que se generó durante el año 2020 restringió la actividad en muchas operaciones, en los campos petroleros, en las minas de cobre en Latinoamérica. Afectó, digamos, la capacidad de producción y el ritmo de producción que se venía teniendo. Eso terminó generando una disminución de los inventarios y de la producción a nivel internacional, que se mezcló con dos factores: con un repunte del consumo de los hogares a nivel Colombia y a nivel global mucho más rápido de lo que se pensó, sobre todo porque las medidas de transferencia de dinero a la población y a los hogares, pues finalmente ayudó para que los hogares siguieran consumiendo. Y por el otro lado, que una buena parte de la operación logística que se mueve en China se vio muy alterada, sobre todo porque en China se siguió manteniendo la política de cero tolerancia a casos de COVID-19. Eso terminó haciendo que hubiese bajos inventarios, todas las cadenas logísticas dependían en muy buena parte o dependen en muy buena parte de China, y todas las cadenas de suministro, y esas cadenas se rompieron, y la demanda siguió creciendo y recuperándose mucho más rápido. Se mezclaron factores de oferta y factores de demanda que hoy están haciendo que los factores o los puntos de inflación en el mundo estén aumentando. Ya más adelante les voy a mostrar una gráfica de lo que ocurre en Colombia, pero lo que les estoy diciendo aquí es, al final, la economía no se ha recuperado en su totalidad, sigue estando débil. Los empleos como tal
no se han recuperado por completo, pero el aumento en costos sí está presionando a los empresarios y está llevando a que se vean forzados en algunos puntos a aumentarle los precios a los consumidores. Eso es un contexto de riesgo, o ese es uno de los principales riesgos. ¿Por qué? Porque ese aumento en los precios termina afectando la demanda de los consumidores, termina haciendo que ese factor que ha generado ese crecimiento económico se vea impactado negativamente. Segundo, termina obligando a los bancos centrales a subir las tasas de interés. Para los bancos centrales el mandato principal es controlar los precios y mantener la estabilidad de precios en las economías, y eso termina haciendo que los bancos centrales suban sus tasas de interés con todo lo que ello implica: aumento del costo del dinero, aumento del costo del uso del capital, y todo eso termina haciendo que la movilidad del capital sea un poco menor, lo cual termina frenando esa actividad económica. Lo que ocurre hoy es que se prevé que las presiones de inflación sean temporales y que probablemente hacia mediados del 2022 la inflación va a tender a moderarse. Yo también lo creo, pero creo que no va a ser necesariamente tan rápido como se piensa. Probablemente lo que estamos viendo es que hoy los precios están aumentando al consumidor, pero realmente no están recogiendo todo el aumento de los costos que se está dando en el mundo. Así que en los próximos meses probablemente vamos a ver que los empresarios no necesariamente pueden aguantar tanto con ese apretón de márgenes y van a tener que transferir algo de esos precios a las economías, o pues a los consumidores, y a nivel de economía lo que vamos a seguir viendo es algo de presiones inflacionarias durante los próximos meses. Así que aquí el factor de riesgo es que la inflación siga aumentando o se mantenga en niveles altos. Y no solo la inflación, sino que hay otro factor de riesgo que los bancos centrales seguramente deben tener muy presente. Y es que si ustedes vieran el nivel de precios de los activos financieros, hoy los bonos o las acciones, sobre todo en Estados Unidos, están en unos niveles máximos históricos. ¿Sí? Hablando, por ejemplo, del Standard & Poor's. Pero eso no ocurre solamente en los activos financieros, sino también en los activos reales. Miren que desde el cuarto trimestre del 2019 hasta el primer trimestre del 2021, los precios de la vivienda en el mundo se han estado incrementando muy fuertemente. El precio de la vivienda, y estos son distintos países a nivel internacional, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Turquía, Dinamarca, Holanda, Estados Unidos, Alemania, Canadá, Rusia, Reino Unido, en general distintos países. Si ustedes ven el crecimiento del precio de la vivienda en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación, la vivienda en el mundo se ha incrementado en un 10, 15% en algunos países, incluso casi un 20%. En Estados Unidos, el último incremento del precio de la vivienda es del 20%, y el precio medio de una casa en Estados Unidos ya llegó a cerca de $360,000, cuando históricamente fluctuaba alrededor de los $240,000. Entonces, aquí lo que los bancos sí tienen como factor de riesgo es que la inflación se les está subiendo. Tienen que subir tasas de interés para controlar un poco esas presiones inflacionarias, pero no pueden subir las tasas de interés tan fuerte porque terminan generando un efecto negativo sobre los precios de la vivienda o sobre los precios de los activos financieros, que pone en riesgo la recuperación económica que no se ha completado. Entonces, desde el punto de vista de ese panorama internacional, yo diría que esa es un poco la lectura que hay. Si bien, insisto, es un panorama positivo en términos de tasas de crecimiento, es un panorama de cautela, sobre todo por lo que viene pasando en materia de precios, en materia de tasas y en materia de niveles de deuda. La deuda en el mundo sigue estando en niveles muy altos, y eso significa que todavía hay algunos países que tienen las necesidades de financiamiento muy grandes. Dentro de esos, Colombia, que tiene un déficit en cuenta corriente muy grande, es decir, un desbalance entre importaciones y exportaciones y flujos de dólares muy grande. Ese flujo o ese déficit en el segundo trimestre de este año llegó a ser del 6% del PIB, uno de los más altos dentro de las economías emergentes más importantes o más relevantes a nivel internacional. Y eso lo que sigue mostrando es que no hay una razón para pensar que el dólar, por ejemplo, frente a estas economías pueda llegar a caer muy fuertemente, porque lo que se está viendo es aumento
del nivel de riesgo, altos niveles de deuda, altas necesidades de financiación, en un contexto en el que la disponibilidad de dólares se reduce, y más bien la pregunta que se hace es, para el año 2022, ¿qué tan vulnerables son las economías emergentes? Tal vez lo que yo diría es que si uno compara hoy el 2022 contra el 2013, que fue cuando se planteó la posibilidad de que la Reserva Federal disminuyera el volumen de dólares que existía en la economía, pues hoy probablemente las economías emergentes son menos vulnerables, tienen unas menores necesidades de financiamiento y tienen unos muy buenos niveles de reservas internacionales con los cuales solventar esas presiones. No obstante, hay algunos países que van a seguir estando en el gran monitoreo nuestro, que son países como Turquía, por ejemplo, en donde las necesidades de financiamiento realmente son altas y en donde si uno lo viera como porcentaje de las reservas, pues llega a ser casi del 200% de las reservas, en donde buena parte de esto está, incluso en el caso de Turquía, tanto amortizaciones o cumplimiento de obligaciones privadas como obligaciones públicas. En el caso de Colombia, Colombia tiene unas necesidades de financiamiento cercanas al 80-90% del PIB, perdón, de las reservas, y en donde también hay una parte de amortización privada importante. El año 2022 no es un año en el que se venza mucha deuda pública, se vence más deuda corporativa o deuda privada, y lo que sí sigue teniendo el país es una necesidad de financiar ese déficit de dólares por el desbalance entre comercio externo. ¿Qué ha venido pasando en Colombia? Y les muestro rápidamente. En Colombia la economía ha venido creciendo muy bien. El crecimiento de la economía al mes de julio fue un crecimiento anual de 14.3%. La economía realmente nos ha sorprendido en la velocidad a la que se está recuperando. Como les decía, si uno comparara el indicador de seguimiento de la economía, que es prácticamente como el nivel de PIB que tiene la economía colombiana, contra febrero del 2020, la economía hoy ya está por encima de ese nivel. Estamos a un 103%, con unas divergencias grandes, que después del paro nacional, las operaciones o las actividades primarias, sobre todo las operaciones, los sectores, el sector agrícola, se vio muy impactado. La operación en el Valle del Cauca, que tiene que ver mucho con la producción de caña de azúcar y en general bebidas, se vio muy afectado, y ese sector todavía no se ha recuperado. Lo que sí se ha presentado es una buena dinámica de las actividades de servicios, de la actividad de generación de energía eléctrica, y viene recuperándose la actividad de comercio, perdón, de construcción y de industria en Colombia, pero hay una divergencia sectorial importante, a pesar de que la economía ya se ubica en niveles superiores a los de febrero del 2020. Los indicadores de movilidad, tal vez lo que sí ratifican es que la movilidad en Colombia ha seguido aumentando bastante y que la velocidad de reactivación ha sido muy buena. Lo que nosotros incluso hemos visto es que los indicadores de confianza nuestros, incluso con la última lectura disponible, el indicador de confianza de los consumidores ya incluso no está en menos 12.5, sino en menos 5.6, y ese indicador está teniendo en este momento la lectura más alta desde mediados del 2018. La actividad industrial en Colombia, medida por el PMI, muestra que a septiembre el crecimiento de la industria fue bastante bueno comparativamente contra agosto, y que los niveles de pedidos, de producción, de inventarios empezaron a aumentar, y por lo tanto también los niveles de contratación. Y en ese sentido yo diría, la economía lo que nos está mostrando es que el tercer trimestre realmente va a tener un crecimiento cercano al 13 o 14%. Es decir, la economía colombiana no solo rebotó mucho más rápido, sino que después del paro nacional, algo ha ocurrido en donde la economía se ha ido reactivando mucho más rápido. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Por un lado, pues un interés muy grande por parte del gobierno de movilizar la carga represada que había, y en ese sentido hemos visto una dinámica comercial muy buena que ha implicado reactivación muy fuerte. Por otro lado, que los casos de COVID-19 en Colombia se mantienen muy bajos. Realmente es algo que es un poco extraño cuando uno compara la curva de COVID en casos de contagio en Colombia contra lo que viene pasando en el resto del mundo.
la curva de COVID en Colombia se mantiene muy, muy baja y eso ha permitido que también las actividades puedan retomarse y pueda reactivarse mucho más fuertemente la economía. Eso se ha traducido en que las tasas de ocupación hotelera han ido aumentando, la tasa de operación, por ejemplo, del aeropuerto del Dorado en Bogotá ha venido aumentando, el tráfico en carreteras en Colombia ha venido mejorando, el recaudo de impuestos, por ejemplo, viene superando de lejos la meta que se había planteado. Entonces, realmente lo que se ve a nivel económico es una muy buena dinámica. ¿Qué es lo que nosotros pensamos para el año 2022? Y aquí es donde también vienen esas aristas un poco para el año 2022. ¿Qué es lo que ha explicado el rebote de la economía colombiana hasta el momento? El consumo. El consumo de los hogares es el que principalmente ha contribuido al rebote de la economía. Y los factores que favorecieron el consumo fueron bajas tasas de interés, bajos niveles de inflación, aumento importante de las remesas que financiaron el gasto de los hogares. En este momento, hacia adelante y hacia el año 2022, como les decía, las tasas de interés en Colombia probablemente se van a ubicar al cierre del año en 3.75%. Así que ya no van a estar en 1.75 como estaban, va a haber aumento de los costos del dinero. Inflación. La inflación en Colombia nosotros consideramos que puede terminar el año 2021 muy cerca del 5%. Y eso significa que para el año 2022 va a haber unos riesgos de indexación importantes en donde la salud, educación, servicios públicos van a tener un incremento importante. En Colombia hay algo que todavía para mí es un interrogante y es que si bien el precio del petróleo en $84, el Brent, es una muy buena noticia para Ecopetrol y para las cifras de exportación de petróleo y para lo que eso significa en ingresos externos para nuestro país, también significa que el precio de los combustibles debería ajustarse al alza, pero no está ocurriendo. Hoy tal vez en la portada de uno de los diarios económicos en Colombia se resaltaba ese aspecto y yo creo que es muy importante, y es que en la medida en que el precio de los combustibles en Colombia no se ha ajustado al alza para compensar el incremento que se ha tenido el petróleo, esto está generando un déficit importante en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible en Colombia, que al final termina traduciéndose en un déficit muy grande fiscal que podría llegar a estar casi cercano a los 9 billones de pesos durante el año 2021. Entonces, ¿por qué digo que esto es una interrogante para mí? Porque el déficit fiscal que se crea por no ajustar el precio de los combustibles es muy alto. Y si uno lo comparara contra la ley de inversión social que se aprobó recientemente, pues realmente es un déficit muy importante y es un esfuerzo que el gobierno hoy poco puede hacer. Lo natural debería ser que los precios de los combustibles en Colombia también aumenten y aumenten de manera importante, con lo que ello significa en aumento en costos para la operación logística en Colombia, para la industria, para la construcción, para los productores de materiales de construcción, por ejemplo. Entonces, ese aumento en los precios de combustibles todavía no los estamos viendo, deberíamos empezar a verlos. Tal vez algo que haga que el ajuste al alza en los precios de los combustibles no sea tan fuerte, es que estamos muy cerca de elecciones presidenciales y eso mitiga un poco ese incremento que se puede dar en los precios de los combustibles. Pero con esto lo que quiero decir es, el consumo ha sido el jalonador hasta el momento, pero los vientos para el año 2022 no necesariamente son vientos tan despejados y vientos a favor. Hay ya unos vientos en contra que pueden hacer que el consumo se modere. Tal vez, ¿qué es lo que sí hemos visto? Que la cartera de crédito, la colocación de crédito de consumo se viene dinamizando bastante. Ya esa cartera viene creciendo a tasas del 6% anual y probablemente en el año 2022 la colocación de crédito de consumo va a terminar por encima en crecimientos anuales por encima del 15 o 20%, ¿sí? Entonces, lo que sí vamos a empezar a ver es que de aquí en adelante la financiación del consumo en Colombia puede llegar a ser en buena parte a través del crédito. Pero aquí es donde para nosotros el 2022 es un año que representa un interrogante o por lo menos una expectativa grande, y es que para que el crecimiento económico de Colombia sea saludable y sostenible en el tiempo, se requiere no que el consumo per se se comporte bien solo, sino que la inversión y el empleo se comporten bien.
¿Qué es lo que viene pasando en términos de inversión y de empleo en Colombia? La inversión como porcentaje del PIB ha ido disminuyendo y por eso es que tal vez el resultado electoral del año determinante para pensar que la inversión empiece nuevamente a repuntar como porcentaje del total de la economía. De hecho, la inversión se sigue contrayendo a tasas cercanas al 19% si uno las comparara contra el 2019. ¿Qué es lo que me lleva a mí a pensar que hay buenas noticias en ese frente? Yo creo que aquí no tengo esa gráfica, pero lo que me lleva a mí a pensar positivamente en el frente de inversión en Colombia es principalmente que la actividad del sector construcción va a repuntar. Las actividades de obras civiles van a repuntar. En Colombia se definió un presupuesto de 10.5 billones de pesos para el sector transporte, que principalmente se está enfocando en los planes de concluir, vías terciarias y todos los planes de obras de 5G o ronda 5G de infraestructura. Entonces, probablemente en el año 2022 vamos a ver un rebote importante del sector de la construcción por cuenta de aumento de las obras civiles. En cuanto al sector residencial, vamos a ver que estas buenas ventas de vivienda que se han ido dando en el país van a significar mejoras en la actividad edificadora en Colombia. Ya lo hemos visto, las licencias de construcción para residencial han estado aumentando, la producción y despacho de cemento y concreto para fines residenciales ha estado aumentando y en el caso de iniciaciones de vivienda también está aumentando. ¿Cuál es el riesgo? El mismo, que si uno ve los aumentos en los costos, acero, hierros, alambres, tuberías han estado aumentando. Los costos de construcción en Colombia, el índice de costos de construcción en Colombia está mostrando su mayor incremento desde el año 2004. Los constructores probablemente puede que traten de incrementar en algo los precios, pero no van a poder hacerlo de manera significativa y sobre todo porque la mayor cantidad de ventas que se está dando en vivienda en Colombia es ventas de vivienda de interés social, por lo cual ahí no hay mucho margen para reajustar esos precios. Entonces, en ese sentido, pues yo diría que lo importante, digamos, a monitorear ahí es un poco lo mismo, esa presión desde el punto de vista de costos que pueda llegar a frenar la actividad económica, pero que desde todo punto de vista lo que pareciera es que igual la dinámica va a seguir siendo positiva. Déjenme, yo me voy aquí a una gráfica que me parece interesante mostrarles, y es, si uno midiera la brecha que existe hoy entre el índice de precios al productor, que mide los costos de producción y los costos para los productores, para los empresarios, versus el índice de precios al consumidor, que mide ese aumento de precios de los productos finales de los compradores en Colombia, esa brecha hoy es súper negativa. Es decir, el índice de precios al productor se ha incrementado mucho más fuerte, tiene una variación del 12% anual contra la inflación en Colombia al consumidor, que está más o menos al 4.5%. Ahí hay una diferencia de casi unos 8 puntos porcentuales, que si uno la compara en la historia de Colombia, es una de las brechas más grandes que existe. Estamos teniendo aumentos de costos mucho mayores a los que se tenían durante la pandemia. Y eso significa lo siguiente. Uno, que los márgenes de los empresarios en Colombia se van a reducir. Y dos, que probablemente en los próximos meses va a haber un punto en el que los empresarios no pueden seguir aguantando ese aumento en costos y van a tener que trasladar parte de ese aumento en los costos a los consumidores. Ese es uno de los riesgos, pero yo diría, para nosotros la perspectiva sigue siendo una perspectiva, insisto, buena, una perspectiva positiva. Algo que destacamos incluso es que nosotros sí creemos que en Colombia la tasa de interés se va a ajustar probablemente de manera gradual. El Banco de la República va a ir incrementando sus tasas de interés de a 25 puntos básicos y hasta que llegue a 3.75%. Nos parece que la velocidad de rebote de la economía colombiana se va a mantener en el 2022 y la economía puede llegar a crecer a tasas alrededor del 3.5%, pero sí hay unas dudas, sobre todo en materia de inversión y en materia de empleo. En materia de empleo en Colombia, la tasa de desempleo hoy se ubica en niveles muy cercanos al 12.3%. Y a ver si tengo eso, no, en niveles de 12.3%. Y
En nivel de ocupados en Colombia, estamos muy cerca de 21.7 millones de personas ocupadas. Antes de que iniciara la pandemia, el nivel de ocupados en Colombia era cercano a 22.3 millones de personas. Es decir, que estamos muy cerca de recuperar la totalidad de los empleos perdidos en la pandemia. El punto aquí no es el número per se, es que el casi 40-45% de los empleos que se han recuperado en el país han sido informales. Entonces, eso sí muestra que todavía se requiere un esfuerzo muy grande en creación de empleo formal. Por eso es que nosotros decimos, la dinámica se mantiene positiva, la economía la vemos bien, pero sí creemos que la inflación representa un riesgo para la dinámica del consumo y por lo pronto los motores que son inversión y empleo requieren todavía un esfuerzo muy grande. Las elecciones presidenciales serán un hecho importante que marque un poco esa dirección y ese repunte en materia de inversión en Colombia. Algo que debería favorecer mucho esa dinámica es el aumento de los precios del petróleo, así que pues por el lado de inversión deberíamos empezar a ver repuntes, pero el foco en los próximos meses pues va a ser el de las elecciones presidenciales. Vamos a ver que la primera vuelta es en mayo, la segunda vuelta sería en junio y la posesión pues ustedes saben en agosto, pero de aquí en adelante vienen fechas muy importantes. En noviembre vienen algunas consultas a nivel de los diferentes partidos. En noviembre se van a dar algunas elecciones municipales. Hacia marzo ya vamos a ver elecciones de Congreso en Colombia y luego vienen las elecciones presidenciales. Así que a partir de noviembre vamos a empezar a ver ya una carrera presidencial mucho más marcada que es tal vez lo que va a terminar marcando, digamos, ese ritmo de recuperación de la economía y de la inversión. Pero para hacer un resumen muy grande, nosotros creemos que la economía colombiana crece este año 8.2, que el próximo año la economía colombiana puede llegar a crecer a tasas cercanas o superiores al 3%, que en el caso de la inflación este año podría llegar a terminar en niveles de 5.10% y el próximo año cerca de 3.7%. La tasa del Banco de la República, yo se las mencioné y es que la tasa del banco podría llegar a niveles de 3.75% y tal vez, no, yo creo que esas serían como las variables, tal vez en términos de tasa de cambio, yo diría que la tasa de cambio se va a mantener en niveles altos todavía, no pareciera que el entorno esté apuntando a una caída muy, muy fuerte del dólar. Diego, no sé si tengan alguna inquietud, preguntas sobre este panorama. No, doctor Germán, todavía no tenemos preguntas sobre el tema. Listo, no sé si Diego de pronto tenga alguna inquietud en particular o haya algo que quisiera que yo les ahondara un poquito en la perspectiva. Creo que no. No sé, María Daniela, si prefieres que cerremos de una vez o quieres que esperemos algunas preguntas. De pronto recordarle a las personas que están a través de Facebook que si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios y a los espectadores a través de Zoom, si tienen alguna inquietud también pueden usar la opción de levantar la mano. Si quieren participar les habilitamos el micrófono. Esa es otra opción. Doctor Germán, pues a ver, acá tenemos en Facebook, tenemos un comentario de agradecimiento por el espacio, acá también tenemos un comentario de Margarita que muchas gracias por la explicación muy clara, pero no tenemos ninguna duda hasta el momento. Listo, María Daniela, no hay ningún inconveniente. Yo creo que por el lado nuestro, pues igual quedamos súper atentos a cualquier inquietud que puedan
que puedan tener. Yo creo que traté de resumirles muy brevemente las perspectivas que tenemos nosotros para el año 2021 y 2022. De todos modos, aprovecho a mencionar algo. Nosotros el próximo 2 de noviembre vamos a publicar y a divulgar nuestro documento de perspectivas anuales. Ahí van a encontrar todas las perspectivas detalladas de la economía, de los sectores, de las empresas y de los mercados financieros. Vamos a hacer, como siempre, un evento de perspectivas, así que en su momento ya lo estaremos divulgando por nuestras redes y les haremos llegar también la invitación para que ustedes se puedan conectar de forma gratuita. Y vamos a estar hablando pues de esas perspectivas tanto a nivel internacional como a nivel local, así que desde ya están muy cordialmente invitados al lanzamiento de nuestra publicación anual que denominamos todos los años el libro, así que en su momento ya se las estaré compartiendo y muchísimas gracias por la atención y el espacio esta tarde. Doctor Germán, a usted muchísimas gracias por acompañarnos siempre en estas charlas del Laboratorio Financiero. Y antes de terminar, tenemos acá en Zoom una pregunta de Margarita Rodríguez. Margarita pregunta, ¿qué tanto incide la política en el precio del dólar? Bueno, yo creo que esa es una pregunta interesante. ¿En qué sentido? En que si uno midiera estadísticamente el efecto de la política en el precio del dólar, pareciera que no hay una relevancia o una representatividad muy grande. Es decir, si uno mide, por ejemplo, el tema de el desempeño del peso colombiano frente a otras monedas a nivel internacional o frente a otras emergentes, uno se da cuenta que el comportamiento de las monedas ha sido muy parecido. Las monedas emergentes se han comportado o han perdido terreno frente al dólar en el año 2021 de manera generalizada. El peso colombiano ni siquiera es la moneda más devaluada en lo corrido del año, ¿sí? No obstante, sí creo que la política sí imprime una volatilidad y una incertidumbre temporal a la tasa de cambio de manera importante. Y pongo un ejemplo. En el caso de Perú, la elección de Pedro Castillo durante el mes de junio creó un nivel de incertidumbre muy grande que se tradujo en una caída de la bolsa peruana de casi un 27%, se tradujo en que el sol peruano, que es una moneda muy estable, en donde en Perú, en la medida en que tienen ahorros en dólares, es una economía que tiene el dólar como moneda de curso legal, realmente tiene una estabilidad muy fuerte en esa paridad frente a dólar. La volatilidad del sol peruano puede ser anualmente algo cercano al 2 o 3%. En junio y en los últimos meses, la volatilidad del sol peruano frente al dólar se aumentó a niveles casi del 15 o 16%. Entonces, sí, el factor político termina generando unos choques muy importantes, y con esto lo que quiero decir es que si el resultado político en Colombia del año 2022 por alguna razón generara preocupaciones en los inversionistas, seguramente veríamos una pérdida de valor del peso colombiano mucho más que proporcional a lo que puedan llegar a ser otras monedas emergentes. No obstante, en una dirección de mediano y largo plazo, la política no necesariamente marca una diferencia muy grande, salvo que implique un cambio de modelo económico muy drástico. Es decir, partiendo de extremos, pero si la economía sencillamente cambiara su modelo económico y tomara un rumbo que es mucho más contrario a la inversión y fuera una economía o un modelo económico de control de capitales, cosas por el estilo, probablemente eso sí pueda terminar generando una salida de flujos tan relevante que se afecte el valor del peso colombiano frente al dólar. De lo contrario, yo creo que no es tan fuerte. Eso, y cierro con esto, eso igual quiere decir que muy cerca de elecciones presidenciales probablemente sí vamos a ver una volatilidad mayor y unos niveles de negociación de tasa de cambio probablemente mayores en el dólar en Colombia que en lo que podemos ver en otras economías, ¿sí?
Bueno, doctor Germán, esa fue como la única inquietud que tuvimos por parte de los espectadores. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos, a Davivienda Corredores también por ser un aliado en estos espacios de socialización del laboratorio financiero. Y a todos los participantes, recuerden que la programación de la Facultad de Ciencias Económicas y del laboratorio la encuentran en el micrositio de la facultad, económicas.ea.edu.co, para que participen y nos sigan acompañando. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Perfecto, Daniela, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Hasta luego, doctor Germán, que esté muy bien.